Bienvenidos a este módulo 6, gestión financiera de las micros, pequeñas y medianas empresas. En los módulos anteriores hemos visto algunos aspectos ya relacionados a la construcción de un negocio. En este módulo, relacionado a los recursos financieros, vamos a aprender a trabajar con herramientas básicas, sobre todo para un manejo eficiente de los recursos. Por ello es fundamental contemplar como un elemento crucial de lo que se dispone y de lo que se necesita para la puesta en marcha de un negocio. Generalmente en esta parte, cuando hablamos de recursos, nuestro espíritu optimista a veces es mayor que nuestro espíritu prudente. Entonces necesitamos trabajar con optimismo, pero con mucha prudencia, para poder considerar todos aquellos recursos importantes, tanto relacionados a la inversión inicial, a las cosas que se quieren comprar, a la determinación y estimación de las ventas, a los gastos que se incurren por ese esfuerzo comercial o de producción, y sobre todo entender que en todo negocio debe haber un punto de equilibrio y un manejo por lo menos básico de las deudas. También decidimos que la eficiencia en la gestión de los recursos lo que busca es asegurar la salud financiera y la sustentabilidad de los negocios a largo plazo. Por ello es importante pensar en esto, porque tenemos que salirnos de aquel principio que uno hace el negocio para ganar dinero. De hecho, todo negocio es para ganar dinero. Lo más importante es que eso sea de manera saludable y que permita la sustentabilidad de la actividad que estoy proponiendo como negocio, definición que ya habíamos visto en los módulos anteriores. Así que vamos a desarrollar este módulo. Les animo a que lo hagamos con entusiasmo, con confianza y con visión de futuro. Desde la gestión financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas, hablamos de recursos y de recursos disponibles y que se necesita una eficiencia en el uso de esos recursos, lo que se denomina técnicamente como la utilización correcta de los recursos disponibles. Para ello definimos recursos como el conjunto de factores o activos, como técnicamente se llama, de lo que dispone el negocio para llevar adelante o llevar a cabo su estrategia. Y tener una gestión eficiente. Estos recursos siempre deben traducirse en unidades monetarias o dinero relacionado a la inversión, a los ingresos y los egresos. Esta diferencia entre ingresos y egresos se denomina saldo, y una vez pagados todos los impuestos y las obligaciones, generará la utilidad o ganancia del negocio. Entonces, cuando hablamos del punto de vista financiero, es cuando como emprendedores nos tenemos que poner a mirar cada una de las acciones, cada uno de los esfuerzos, cada una de las actividades, entendiendo que todas deben tener un reflejo en algún elemento del presupuesto. También en este módulo partimos de la utilización del modelo de negocios, el modelo del lienzo de los 9 bloques que ya se presentó en el módulo 1, que se fueron utilizando en los módulos siguientes, y nos ubicamos en este punto en lo que nosotros denominamos la estructura de costos y la fuente de ingresos. Este modelo de negocios, entonces, como articula estos 9 bloques, esta gestión financiera nos va a permitir concentrarnos en estos aspectos relacionados a todos los recursos que necesitamos. Para ello, uno de los elementos importantes en toda gestión financiera, sobre todo cuando hablamos de un emprendimiento incipiente, un emprendimiento que va a nacer o un mejoramiento en el negocio, es el concepto de inversión. Y entendemos que es la disposición de un capital inicial en una operación o actividad económica que debe generar rendimientos y ganancias a largo plazo, y que generalmente nosotros lo identificamos como inversión fija. Es aquella que está relacionada a la compra de equipos, maquinarias, mobiliarios, la inversión intangible o diferida, que la que está relacionada a todos los gastos de apertura, constitución y sobre todo lanzamiento del negocio desde el punto de vista de las primeras promociones, las primeras ofertas, los primeros esfuerzos de comunicación que se hacen antes de que el negocio comience a funcionar, y por último el capital operativo o el capital de trabajo. Este es fundamental para considerar el pago de todos los egresos
fijos durante un periodo inicial prudencial. Significa que entendemos que todo negocio que inicia no necesariamente puede sustentarse con las ventas. Todo emprendedor debe tener claro este punto, porque generalmente nosotros creemos que los negocios se sostienen inicialmente de las ventas del primer momento y a veces esas ventas no son suficientes. Por ello necesitamos un capital operativo. Para ello vamos a tomar como ejemplo nuestra empresa de producción de galletas de avena, ahora ya desde un punto de vista un poco más concreto. Y esto que hemos visto se ve en la planilla de la siguiente forma. Hay diferentes partes, a una llamamos infraestructura y equipamiento como el capital inicial en activos, hay otra parte que tiene que ver con la infraestructura y hay otra parte que tiene que ver con el capital operativo. Pero si miramos inicialmente vamos a concentrarnos en lo relacionado a la infraestructura. Nuestra emprendedora Ana ha identificado algunas cosas que debe comprar inicialmente antes de iniciar el proyecto. Por ejemplo, una puerta de acceso, tiene que hacer una instalación de agua nueva, una instalación eléctrica nueva, tiene que pintar el interior y el frente. Algunas cosas ya se habían definido en la planificación estratégica, se había definido en los aspectos de producción. Tiene que mejorar y aumentar su maquinaria, horno y utensilios. Necesita una computadora, aunque sea pequeña, lo necesita. Y exhibidores inmobiliarios en general. Si nosotros miramos aquí, en esta parte de la infraestructura y el equipamiento, aquí están los montos que ella ha determinado, buscando proveedores, alguien que le pueda vender nuevo, seminuevo, usado, y ha definido que para la infraestructura y equipamiento necesita 6,5 millones en estos elementos, y ahí están sus precios que podemos revisar. Ahora, cuando hablamos de intangibles o esta inversión diferida, como dice el material, tiene que ver con aquellos aspectos de la apertura y de la habilitación. Cuando nosotros miramos estos aspectos de la apertura y la habilitación, también hay cuestiones de la gestión impositiva y hay una promoción inicial que nuestra emprendedora entiende que debe realizar, y la sumatoria es de 1.800.000. O sea, por infraestructura y equipamiento 6.500.000, y si aquí vemos, para esta parte de intangible necesita 1.800.000. En algún momento estuvimos revisando que posiblemente con 10 millones era suficiente, pero comenzamos a colocar detalles, a ponernos más precisos. Ahora también entendemos que el agua, la luz y los celulares hay que asegurar el pago por lo menos por 3 meses, porque no sabemos qué va a ocurrir con las ventas. También hay que asegurar el salario por lo menos del primer mes, sería bueno que sea más, pero por lo menos el primer mes. El alquiler por lo menos por 3 meses y otros gastos que pudieran ocurrir. Y si nosotros miramos el total de inversiones inicial, asume y sube a 15 millones. Quiere decir que todo negocio, independientemente del tamaño que tenga, hay un monto que debe ser considerado. Cuando empezamos a revisar, entonces, nos damos cuenta que estos recursos iniciales son el primer esfuerzo económico que debo hacer para comenzar a pensar que este negocio va a ser la actividad en la cual me voy a concentrar como emprendedor o emprendedora, en este caso, el caso de Ana, para producir y comercializar galletas de avena, que había identificado una muy buena oportunidad, que como vimos en los módulos anteriores, necesita este monto de 15 millones. Pero en este proceso también nosotros vemos que algunos recursos de la inversión sufren pérdidas de valor por su propia utilización. Es decir, que a medida que pasa el tiempo, por causa del uso, algunos activos van perdiendo el valor inicial y deben ser considerados también en los valores de inversión. Esta situación técnicamente se denomina depreciación, o sea, los activos que se utilizan se deprecian y se considera que en un lazo de tiempo este activo debe ser reconocido como un valor menor y que cada año una parte proporcional debe ser reconocido como que resta el precio inicial, y ese monto debe ser guardado para una nueva reposición, cosa que no siempre se hace cuando no se considera que la depreciación realmente existe, y por ello en este ejercicio
Ana ha identificado algunos elementos que se van a depreciar. Quiere decir que estos elementos van a perder valor y nosotros vamos a revisarlos en relación al mismo cuadro de inversiones inicial. Dijimos que este cuadro de inversiones necesita invertir en maquinaria, hornos y utensilios. La utilización de estos elementos se va a depreciar según el concepto anterior. También la computadora que deberá usar y los exhibidores inmobiliarios. Entendemos que la depreciación se da en un lapso de tiempo y aquí nosotros vamos a considerar que el lapso de tiempo es el ciclo del proyecto que generalmente nosotros utilizamos como 5 años. Quiere decir que en 5 años estos elementos van a perder valor. Incluso si ustedes se fijan en el cuadro, ahí hay un elemento que también va a ser parte del proceso de depreciación. Quiere decir que se tiene que considerar que se va a perder valor y que posiblemente se tenga que reponer, que es la puerta de acceso, que además de mantenerse puede romperse. Si ustedes se fijan también, en estos 5 años ese valor inicial de cada uno de ellos se ha dividido en este lapso de tiempo y tiene un valor particular. Vamos a tomar uno de ellos, la puerta de acceso, que en 5 años va a perder valor de 300.000 guaraníes cada año hasta que tengan que ser repuestas. Por ejemplo, los hornos van a perder su valor en 400.000 guaraníes y así sucesivamente. Quiero hacer hincapié en la computadora, porque se deprecia en menos tiempo, en 4 años. Claro, porque las computadoras se renuevan constantemente, sobre todo entendiendo que esta computadora posiblemente sea usada, que sea algo para iniciar, va a necesitar aumentar su capacidad de disco, incorporar otros elementos, posiblemente conectar a internet para que sea más rápida y generar algunos pagos. Entonces, entendemos que cada año, por lo que ella ha comprado y ha invertido un monto de dinero específico, pierde 1 millón, casi 1.100.000 guaraníes del valor. Y en el último año, 840.000 guaraníes porque la computadora ya se depreció en 4 años. Este es un elemento importante para comprender aquellos aspectos relacionados a la pérdida del valor con los elementos del flujo de caja. Por otro lado, deben considerarse con mucho cuidado los egresos. Vimos inicialmente el tema de ingresos, vimos el tema de las inversiones, vimos la depreciación de los activos como pérdida de valor y ahora tenemos que mirar los egresos. Los egresos están relacionados a aquellos aspectos que generan un esfuerzo para poder vender o un esfuerzo para poder mantener al negocio. Aunque generalmente a nosotros nos gusta mirar mucho los posibles ingresos, los egresos son importantes y se reconocen 2 tipos de ellos. Los egresos fijos, que son aquellos que se incurren independientemente del volumen de producción o ventas y son necesarias para el mantenimiento del negocio, como salarios, retribuciones, alquileres, servicios públicos, comunicación y todo aquel egreso que se genera aunque el negocio no esté funcionando. Generalmente ocurre en los primeros ciclos o en los primeros tiempos cuando las ventas no son lo que uno espera. Y los egresos variables. Se considera variable a todo aquel ingreso que se relaciona con los niveles de producción y venta. Por ejemplo, el consumo de materia prima, la luz, los materiales auxiliares, por si hay pago de comisiones, valor de envases, retribuciones por productividad que se pueda llegar a pagar. La sumatoria de estos 2 se llaman egresos totales. En nuestro ejemplo, los egresos están relacionados justamente a los 2 aspectos que hablamos. Aquellos variables que están relacionados a los ingresos y aquellos fijos que están relacionados a la estructura normal del negocio. Antes de mirar los números, me gustaría que podamos mirar la estructura de cómo se van armando para poder relacionarlo después con los ingresos, para poder entender. Según el proyecto de Ana, ella piensa que va a vender sus galletas o galletas de avena en paquetes de 50 gramos, en paquetes de 100 gramos, en paquetes de 250 gramos y también va a vender por kilo. Considera también que puede vender otras cosas en el negocio como bebidas, otro tipo de productos que puedan ser complementarios a esta producción inicial.
También ha identificado algunos egresos fijos. Por ejemplo, sabe que hay que pagar salarios, los alquileres también deben ser pagados, promociones que hay que ir haciendo, la comunicación en general, los servicios básicos, la limpieza del local, los sistemas de comunicación y el internet que son necesarios para los medios de pago, se han juntado ahí entre varios y van a pagar una seguridad para la noche, pero van a pagar entre varios, entonces ella tiene que colocar en su presupuesto una parte de lo que le corresponde. Hay papelerías y envases, hay gastos bancarios, hay un préstamo que hay que pagar, hay otros gastos, hay imprevistos y por supuesto los honorarios del contador para poder asegurar el pago de los impuestos y aquellos aspectos impositivos que no son menos importantes, como son el pago de las tasas y otros elementos. Ahora, para poder entender este proceso, nosotros también tendríamos que considerar algunos aspectos relacionados a el complemento que tiene que ver con esto, que son los ingresos. Los ingresos son los estimados de ventas. Ambos se construyen de tal forma que tanto los ingresos como los egresos son lo que construyen el proceso del presupuesto del negocio. Si vamos al caso del ejemplo y siguiendo la misma estructura, nuestra emprendedora que tiene experiencia en el negocio ha armado una previsión de ventas o previsión de ingresos. Como los precios ya están un poco establecidos, pero ella prefiere trabajar en unidades porque le es más fácil en este caso, comienza a pensar, y la recomendación es pensar siempre en términos de corto plazo. Los productos que habíamos visto, el paquete de 50 gramos, el paquete de 100 gramos, el paquete de 250 gramos, las ventas por kilogramo y otras ventas que como están estimadas no se verán en unidades. Pero si miramos en la planilla, cuando miramos el número, ese número que está marcando, nos marca las unidades que se estiman vender en un mes. Estas ventas que se estiman vender en un mes, a partir del segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto mes, van generando un volumen que en algunos casos puede ser incremental, según estima nuestra emprendedora, de acuerdo a que se conozca el negocio, que haya más clientes, que haya compras repetitivas, que la gente ya quiera comprar en otros tamaños que sean más familiares, que posiblemente la gente que pase ya empieza a ser cliente habitual del negocio. Y en este caso nos va a permitir construir una planilla que nos dice que en el total del año 1 va a vender 9.750 unidades de las galletas de 50 gramos y 4.125 kilos del producto en un año. Cada uno de ellos está definido por un precio. Por ejemplo, habíamos visto que el precio de las de 50, el paquete de 50 gramos de 5.000 guaraníes, el paquete de 100 gramos de 7.000, el paquete de 200 gramos 10.000, 38.000 el kilo para la venta, la venta suelta o al kilo, y las otras ventas se estimarán por ingresos porque va a ser muy difícil establecer precio por unidades, porque ahí puede haber bebidas de todo tipo, puede haber golosinas, puede haber otro tipo de productos. ¿Qué es lo importante en el ingreso? Establecer los montos con los cuales nosotros decimos que nuestro negocio va a contar para poder enfrentar o hacer la diferencia con aquellos egresos que habíamos visto inicialmente. Entonces, vamos a ver en la planilla que según la estimación de nuestra emprendedora, mensualmente estima que sus ingresos serán de 16.500.000 guaraníes. A cada uno de estos ingresos está relacionado un egreso que hemos visto en la planilla anterior, vamos a volver a revisar, pero vamos a concentrarnos inicialmente en estos ingresos.
Estos ingresos, si nos vamos mirando mes a mes, en algunos meses tiene incrementos. Y esos incrementos se dan porque el negocio, como dijimos, comienza a ser más conocido, entonces se estima que estos ingresos pueden aumentar. La previsión de ingresos, considerando tanto las cantidades como los precios que se han establecido, que de hecho deben ser también revisados con cuidado, sobre todo los precios, pues están relacionados a un conjunto de costos. Para los paquetes de 50, 100, 250 gramos, la venta por kilo, y en este caso las otras ventas que no se considerarán, si que podemos mirar aquí la determinación de los precios. Nos definen una previsión de ingresos en unidades monetarias que mensualmente suman 16.500.000 guaraníes. Como estos precios por estas cantidades nos determinan lo que la gente está dispuesta a comprar. En este negocio hay mucha venta de contado, venta en el mostrador, posiblemente venta de otros productos. Aquí ya comenzamos a colocar incluso las otras ventas que se estiman y nuestra emprendedora estima en 500.000 guaraníes mensuales de venta, lo que permitiría, si vemos que la venta anual, porque la gestión financiera debe darse tanto por semana, tanto por quincena, tanto por mes, y el análisis del negocio por año, determinarían un estimado de 276.500.000 guaraníes anuales. Por eso decíamos que siempre es más importante iniciar por los egresos que por los ingresos, porque generalmente cuando nosotros comenzamos a mirar números como estos, a veces nuestro espíritu emprendedor optimista nos dice que realmente, primero que se va a poder lograr y segundo que son números que a veces no estamos acostumbrados, son números grandes, pensamos que muchas cosas se van a hacer mucho más fáciles de lo que realmente son. Para ello, aunque ya lo hemos visto, quisiera hacer yo una revisión en relación a los costos que estuvimos revisando hace un rato, y estos costos nos dicen que, por ejemplo, los egresos variables del primer año son 166 millones, porque hay una relación de costos proporcionales por cada paquete de 50, de 100, de 250 o por kilo de ventas o por cada unidad de los productos que se venden, de las gaseosas, de las bebidas en general o de otro tipo de golosinas que también están ofrecidas en el negocio. Quiere decir que para lograr esos 276 millones hay 166.800.000 guaraníes, según esta estimación, que van a tener que ser entregados a proveedores posiblemente. También que tenemos salarios, alquileres, promociones, servicios públicos que suman una suma bastante similar de 164.500.000. Quiere decir que este primer año, para la suma que estábamos mirando, el total de egresos es bastante diferente. Y si incluso empezamos a mirar, es superior. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque estamos mirando por separado. Para eso nosotros utilizamos una herramienta que denominamos flujo de caja. El flujo de caja es un análisis que nos permite vincular tanto la inversión inicial, que ya hemos visto, de 15 millones, los ingresos y los egresos estimados, el momento en que ocurren en meses y en años, y también si hay valor residual o valores de depreciación, que en el caso de nuestro ejemplo no había, porque al final de los 5 años todos los activos ya habían perdido el total del valor. Y entendemos que la diferencia entre estos ingresos y egresos se llama saldo de caja, que vamos a ver en unas estructuras iniciales. Pero cuando comenzamos a mirar tanto los ingresos que suman como los egresos que restan y que generan un saldo cuya diferencia puede ser positiva o negativa, comparadas con la inversión que está siempre al inicio y que se considera como un valor negativo, como que resta, se hacen un conjunto de cálculos que vamos a ver para saber si esa diferencia, cuándo empieza a ser positiva, que es la que nos interesa, y por otro lado,
cuando esta inversión, que es el esfuerzo inicial, se recupera. El flujo de caja, entonces, es un elemento importante para que nosotros podamos revisar estos elementos. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del flujo de caja? Determinar la capacidad del negocio para generar efectivo y hacer frente a las obligaciones y futuros proyectos, porque el negocio tiene que crecer. Permite analizar y determinar el diseño y políticas y estrategias para que el negocio sea eficiente en los recursos, o sea, se venderá al contado, se venderá a crédito, cuántos serán los costos, qué tipo de productos se va a utilizar, con qué tipo de proveedores se va a trabajar. Y permite determinar también el tiempo en el cual se recupera la inversión. Y en este caso, que vamos a ver en el ejemplo, se tomarán 5 años. Porque muchas veces en los negocios nosotros no consideramos ese esfuerzo inicial y a veces pensamos que los negocios son solamente a diferencia entre ingresos y egresos. Ahora, el objetivo del flujo de caja, que como elemento importante es determinar estos aspectos, visualmente lo que nosotros tratamos de trabajar, y generalmente son planillas en el cual se ven algunas de las cosas que ya fuimos revisando. Los ingresos, si ustedes se fijan, los ingresos anuales, según lo que habíamos revisado, empezaba con 276 millones, pasaba a 312 millones, va a 414 millones, 537 millones y 698 millones. Sobre una inversión inicial de 15 millones. Si miramos así y considerando algunos de los valores que ya hemos mirado, entendíamos que los egresos son de 333.380.000 el primer año. Cuando empezamos a revisar estos valores, entonces nos damos cuenta que en el primer año hay una pérdida de 54 millones. Quiere decir que muchas veces ocurre esto en los negocios. No siempre nosotros vamos a tener ganancias iniciales. Tenemos que estar preparados para estas situaciones. Por eso la determinación de la inversión, la determinación de los costos, la determinación de los ingresos y los egresos variables son muy importantes. El emprendedor tiene que tener muy en claro cuánto es lo que él necesita para vivir, asignarse un salario, controlar y cuidar los saldos que van quedando, porque de los 333 millones, lo que quiere decir en el ejemplo, para que podamos entender que estos 166 millones debe darle a alguien, no le corresponden a él. Y estos 166.580.000 de los egresos fijos es para que el negocio se siga manteniendo. O sea que este primer año, si esto se da, aún con una mirada muy optimista, va a tener una pérdida de 56 millones. Ahora, cuando empezamos a mirar también este tipo de revisiones sobre los aspectos del flujo de caja, miramos que el primer año hay una pérdida de 55 millones, el segundo año hay una pérdida de 34 millones que tiene que recurrir a algún tipo de apoyo financiero, préstamo, créditos de sus proveedores, y a partir del tercer año el negocio, según lo que estamos viendo en el ejemplo, comienza a sustentarse por sus propias ventas. Si miramos en este ejemplo que reproduce el ciclo de negocio de la mayoría de los emprendimientos micros, pequeños y medianos, a partir del tercer año y posiblemente en el cuarto y en el quinto, el negocio ya tenga otra visión y otra sustentabilidad. Quiere decir que al mirar aquí el saldo de caja, vemos que esos 15 millones que se generan un esfuerzo se transforman en 70 millones de cuenta, por así decir, en el segundo año, casi 100 millones en el tercer año, 84 millones en el tercero, 13 millones y 123 millones positivos en el quinto. ¿Qué es lo que nos está mostrando esto? Que aunque el negocio ya tiene sustentabilidad propia en el tercer año por esta relación de los ingresos y los egresos, este esfuerzo inicial de 15 millones recién se va a poder recuperar al quinto año del negocio. A veces esto es una cuestión no tan fácil de comprender, porque la sustentabilidad del negocio se da cuando la inversión inicial retorna al emprendedor para que vuelva a invertir en el negocio.
Quiere decir que al quinto año debería tener un monto que le va a permitir mejorar el negocio. En este caso, a partir, según los materiales, hablan de un valor actual neto y de una tasa interna de retorno y un tiempo de recuperación de capital que nosotros técnicamente llamamos VAN, TIR y tiempo de recuperación de capital, entendiendo que el VAN es el valor futuro que tendrá la inversión. Quiere decir, invierto 15 millones, pero cuando recupere, ¿cuánto voy a recuperar? Además de los 15 millones, va a recuperar 2.734.000, que va a tener un valor, ese dinero, superior al que podría darse en otro tipo de negocios y que lo recuperará en 47 meses. Cuando empezamos a mirar así, tenemos una visión del negocio de largo plazo. Entendemos que aunque haya ganancias diarias, que aunque el negocio inicialmente funcione bien, tengo que cuidarlo por lo que dijimos en la gestión financiera, la salud de los recursos, el uso eficiente de todo lo que tengo, la salud financiera y la sustentabilidad de todo mi negocio como elementos importantes. Ahora, un punto crucial en la gestión financiera es lo que se denomina el punto de equilibrio. El punto de equilibrio no es más que la venta mínima que debo tener para que el negocio se sustente. En este caso, en el primer año hay una pérdida, entonces quiere decir que yo facturé, según el flujo de caja que he armado, 277 millones de guaraníes aproximadamente, pero para que este negocio se sustente, según el cálculo, necesito cerca de 400 millones. Pero si ustedes se fijan, a medida que pasa el tiempo, el negocio requiere cada vez menos esfuerzo para sustentarse. Aquí mismo en la planilla vemos que sobre un ingreso de 312 millones, el punto de equilibrio es 396 para el segundo año. Quiere decir que si alguna condición no cambia y tengo que revisar bien, voy a necesitar mucho más esfuerzo, pero en el tercer año la condición cambia. Quiere decir que mi propia venta estimada, que son de 400 millones, me va a permitir pagar un costo en un punto de equilibrio de 360 millones y así sucesivamente hasta que esta venta mínima, según lo que se estima en la gestión financiera, no sería el problema más grande del negocio, sino pensar en cómo hacerlo crecer. Si nosotros miramos entonces desde la gestión financiera, el crecimiento de un negocio se debe cuidar desde el inicio. Sobre un capital invertido de 15 millones, Ana va a recuperar 18%. Hay una variación porcentual, quiere decir aquí si miramos esta revisión de 2.734.000 guaraníes, que es lo que va a recuperar como valor, pero al quinto año, si decide emprender este negocio. Hemos visto en los módulos anteriores las necesidades de cuidar las actividades, de cuidar los proveedores, de establecer una buena estrategia. Y aquí lo que estamos viendo es cómo a partir de un conjunto de herramientas básicas también puedo prever la forma eficiente en la que voy a manejar los recursos. Este esquema que nosotros llamamos flujo de caja es fundamental para el trabajo en cualquier negocio. Todo emprendedor debe tener dentro de su esquema, y por eso, aunque parezca una inversión sencilla, tener una computadora en donde yo pueda tener una planilla simple, que yo pueda hacer algún manejo, aunque sea básico, para poder controlar los egresos fijos, los egresos variables y también la estimación de ingresos. La gestión financiera de los recursos de un negocio requiere ese manejo crítico, ese manejo prudente para que el esfuerzo que nosotros colocamos en un negocio, que va a ser la aspiración que nosotros tenemos para lograr la visión, para lograr la misión, para lograr los objetivos, solamente se logrará y con creces si yo también tengo un manejo prudente de los recursos que este mismo negocio me está dando. En este módulo, gestión financiera de las micros, pequeñas y medianas empresas, nos hemos concentrado en analizar la situación financiera del negocio.
La intención ha sido medir la capacidad del mismo para sustentarse operativamente a través del tiempo. Y además también entender que todo negocio que se inicia, que requiere un esfuerzo económico inicial, también debe tener la capacidad de recuperar ese esfuerzo que llamamos inversión. Hemos visto algunos elementos relacionados a la identificación de las inversiones, a la determinación de los estimados de ingresos que llamamos presupuesto de venta y pronóstico de venta, cómo eso se relaciona con costos variables y los costos fijos. También hemos visto que estos costos fijos son muy importantes, que deben ser considerados para que con las ventas puedan determinarnos un punto de equilibrio. Entendiendo que hay otros costos o egresos variables que están determinados por la propia operación del negocio. Estos fijos son importantísimos porque si el negocio no se sustenta en sus momentos difíciles o en sus momentos iniciales con una venta mínima, la salud financiera de mediano y largo plazo también se va a ver afectada. También hemos visto que hay ciertas decisiones que deben tomarse en relación a el valor del capital que se va a invertir, en qué se va a invertir, como activos, como capital operativo, como esfuerzos de lanzamiento. Y por último, determinar si ese valor futuro de la inversión, si esa tasa interna de retorno de la inversión y el tiempo en el cual ese esfuerzo inicial retorna al emprendedor lo hace en un tiempo lo suficientemente prudencial como para que el negocio sea saludable y los recursos permitan hacer crecer el negocio. Por ello entendemos que esta gestión financiera tiene que ver con entender la eficiencia con la cual manejo los recursos, por el cual todo lo que digo que voy a hacer y hemos visto, se traduce en un número. Y como emprendedor, no solamente debo tener una visión estratégica del negocio, una visión de las operaciones, una visión de los clientes, una manera de producir un producto diferente, sino también tengo que tener muy claro cuáles son los recursos con los cuales cuento y los recursos que quiero lograr para que en este proceso pueda tener beneficios tanto para mí como para la gente que trabaja conmigo, por supuesto para mi familia, porque todo negocio que prospera también es un beneficio para la sociedad. Así que les animo a seguir avanzando en este proceso de emprendimiento con fuerza, con ánimo y con visión de futuro.